Acompáñenme a explorar las selvas de Sudamérica en busca de El Dorado, la mítica ciudad de oro. Episodio 11. En busca de El Dorado. Cientos de personas arriesgaron su vida por ese sueño. Impulsó la conquista de Sudamérica. Una ciudad cubierta de oro, con una riqueza mayor de la que nadie jamás hubiese imaginado. Aún así, durante siglos, la mayoría de las personas creyeron que El Dorado era solo una leyenda. Pero ahora un descubrimiento reciente ha dado nuevas esperanzas a los exploradores. ¿Podría realmente haber una ciudad de oro simplemente esperando a ser encontrada? Para descubrirlo, exploraré desde los altos picos de los Andes, pasando por las heladas aguas del lago Titicaca, hasta las misteriosas pirámides de Paratoari, en lo más profundo de la selva amazónica. Estamos investigando la historia y vamos a llegar hasta donde haga falta. Investigando la historia. Hace 5000 años, en las altas montañas de los Andes, empezó a circular una historia sobre un sitio en las montañas con más oro del que nadie jamás hubiese imaginado. Los conquistadores españoles le pusieron el nombre de El Dorado y lo buscaron durante siglos. Para ellos no era una leyenda. Estaban convencidos de que era real, porque ya habían encontrado grandes cantidades de oro en Sudamérica. Hola, soy Josh Bernstein. En ningún lugar había más oro que aquí, en Cuzco, Perú, la capital del Imperio Inca. Durante el siglo XV, los incas crearon el imperio más grande y rico de la América precolonial. Se extendía a alrededor de 5000 kilómetros, desde lo que es ahora Ecuador hasta Chile. El emperador de este enorme reino era adorado por ser descendiente del sol, el dios de los incas. Vivía rodeado de lujos y todos los días vestía con adornos de oro. Para los españoles que habían oído historias sobre sus riquezas, su oro era como un sueño hecho realidad. Cuando los españoles llegaron por primera vez a Cuzco, se encontraron con templos recubiertos de oro, esfinges, adornos, joyas, vestidos, todo de oro. Los incas parecían tener un suministro inagotable de oro. Pero los conquistadores nunca tenían oro suficiente. Los rumores de la existencia de una ciudad de oro escondida en la selva empezaron a convertirse en su obsesión. Incluso hoy en día, esta leyenda sigue atrayendo a buscadores de tesoros que arriesgan su vida buscándola. ¿Por qué la leyenda de El Dorado tiene tanto poder? ¿Podría tener algo de verdad? Para encontrar las respuestas a estas preguntas, el mejor sitio es este, Cuzco. Hoy en día, en esta ciudad, las huellas de la conquista española están por todas partes. Pero Cuzco tiene orígenes incas y no hay que buscar mucho para encontrarlos. Dicen que los incas eran los mejores canteros del mundo antiguo. Y es fácil entender por qué. Miren aquí lo bien que cortaron y unieron estas enormes piedras. ¿Pero habrá sobrevivido el oro igual que estos muros incas? Para descubrirlo, voy a reunirme con Peter Frost, un historiador que lleva 30 años viviendo en Cuzco. Peter me llevó a la Catedral Española, construida con las riquezas de la conquista. Nunca había visto tanto oro junto. El altar está recubierto de oro, así que aquí es donde acabó gran parte del oro. Sí, gran parte. Aquí hay mucho oro inca. El 20% del oro fue a parar al rey de España, fue como el impuesto, su parte del botín de la conquista. Luego cada uno de los conquistadores se llevó su parte, y muchos de ellos donaron una gran cantidad del oro a la iglesia porque eran muy católicos. Así que gran parte del botín acabó en los altares de oro de las iglesias españolas. Y cuando la gente de esa época lo vio, se quedó impresionada, y ese fue uno de los motivos por el que las construyeron, para impresionar a los nativos con el poder de la religión española. Fue una buena artimaña de los españoles. Sabían que el oro era algo sagrado para los incas, que lo utilizaban para fabricar objetos como ofrenda a su dios, el sol. Pero el oro tenía un significado muy diferente para los conquistadores.
Los españoles fundieron la mayoría de estos preciosos objetos porque para ellos era simplemente oro y lo convirtieron en monedas y lingotes. Entonces los incas de aquella época tuvieron que ver cómo los españoles fundían sus reliquias sagradas. Sí, así es. Vieron cómo su significado, su cosmología, sus símbolos religiosos les eran arrebatados y desaparecían. Para ellos fue un gran trauma, una parte importante del trauma de la conquista. Mientras vamos caminando por la iglesia, me sigo asombrando con la cantidad de oro que hay aquí. Y esto es solo una pequeña parte de lo que poseía el emperador inca. Era el dueño de todo el oro del imperio, y por tanto también recibía tributos de las tierras conquistadas. Hoy en día su fortuna equivaldría a miles de millones de dólares, una cantidad asombrosa para esa época. Una increíble fortuna que le arrebataron los pobres. Me refiero a que estos conquistadores no eran nadie en su país en esa época. Y de repente, de un día para otro, eran más ricos de lo que jamás hubiesen soñado. Fue una historia extraordinaria. ¿Pero qué tiene que ver esto con la leyenda de El Dorado? Bueno, creo que El Dorado era el sueño de los que no tenían nada. Porque los primeros conquistadores consiguieron amasar grandes fortunas. Esta historia llegó a España y a América Central, donde los españoles llevaban bastante tiempo, y empezaron a llegar aquí en masa. Fue como una pequeña fiebre del oro, pero ¿dónde estaba el oro? La mayor parte estaba en manos de los conquistadores, y ya se lo habían llevado, así que los que vinieron después tenían que tener un sueño en el que creer. Lo que Peter está diciendo es que la leyenda de El Dorado se mantuvo viva porque los conquistadores querían creer desesperadamente en ella. De la misma manera, la versión inca de la historia también se mantuvo viva mucho después de la invasión española en 1532. La leyenda dice que los incas salvaron algunos de sus tesoros y se retiraron a esta mítica ciudad situada en alguna parte de la selva tropical. Todas estas leyendas han sobrevivido al paso de los años y quizás haya algo de verdad en ellas. Hay muchas versiones de la leyenda de El Dorado y no me extraña que estén fuera de control. Pero me acabo de enterar de que hay algo más. Un descubrimiento reciente ha dado a los exploradores nuevas esperanzas de que El Dorado sea algo más que una leyenda. Por suerte he podido reunirme con un veterano explorador llamado Greg de Germenja. Greg trabaja de psicólogo en Boston, pero lleva los últimos 20 años dedicando casi todo su tiempo libre a explorar las selvas de Perú, en busca de El Dorado. ¿Qué ha pasado para que esté todo el mundo otra vez entusiasmado con El Dorado? Esto. ¿Y qué es? Es una copia de una carta escrita por un sacerdote jesuita a mediados de 1500 que se encontró hace poco en los archivos del Vaticano. ¿Y qué dice sobre El Dorado? Describe un viaje que realizaron los indios de esa época al reino de Paititi. ¿Y qué es Paititi? Es una ciudad inca en la que había más oro que en Cuzco. Entonces los incas también creían que existía una ciudad que tenía más oro que Cuzco. ¿Podría ser el mismo lugar que los españoles denominaron El Dorado? Los incas creían ser los descendientes de un gran héroe llamado Incari. Emergió de las aguas del lago Titicaca, fundó Cuzco y luego acabó sus días en Paititi, en lo más profundo de la selva. Cuando los españoles oyeron esta historia, empezaron a buscar Paititi, creyendo que debía ser el auténtico El Dorado. Pero nunca lo encontraron. Ahora, Greg dice que esta carta da crédito a la idea de que Paititi existía. Y la carta lo describe como un lugar tan rico como el oro. Quizás exista realmente El Dorado. Entonces, según esta carta, ¿dónde estaría Paititi? Habla de ir en dirección noreste e incluye un montón de pistas que antes no teníamos. Noreste de Cuzco. Sí, noreste de Cuzco. ¿Dónde estaría en el mapa? Estaría a una distancia indefinida en esta dirección, pero habría que atravesar la zona del Pantiacoya, frecuentemente asociada con Paititi en la leyenda local peruana. La mayor parte del Pantiacoya es pura selva y es un territorio totalmente inexplorado. Al sur hay una serie de formaciones extrañas llamadas pirámides de Paratoari.
Greg fue el primero en explorarlas en 1996. En esa época no pudo determinar si eran naturales o construidas por el hombre, pero cree que merece la pena investigarlas más a fondo. Me advirtió de que es realmente difícil llegar hasta ellas. Es un terreno muy complicado, ya que está cubierto de densa vegetación, de musgo, de barrancos. Está el bosque nuboso, la selva alta, la selva baja, ríos intransitables. Llegar hasta allí supone una dificultad tras otra. Pero si quisiera organizar una expedición para ir hasta allí, ¿me ayudarías? Por supuesto. ¿En serio? Sí. Es toda una aventura, ¿eh? Greg me ha puesto nervioso ante la posibilidad de encontrar Paititi, pero antes tiene que hacer un montón de preparativos. Nuestro viaje cubrirá una amplia extensión de territorio, desde montañas y ríos a selvas en las que muy pocos han penetrado. Va a ser una verdadera aventura. Mientras tanto, haré una pequeña expedición yo solo. Sé por qué los españoles querían el oro, pero quiero saber más sobre lo que significaba para los incas. A continuación, el lago Titicaca. A una altitud propia de un salto en paracaídas, me sumergiré en las heladas aguas de uno de los lagos más altos del mundo, en busca de pistas que revelen la verdadera historia de El Dorado. Voy en busca de El Dorado, la mítica ciudad de oro. He descubierto que en Perú la llaman Paititi, y que puede tratarse de algo más que una simple leyenda. En Cuzco vi una carta del siglo XVI en la que se sugería que la ciudad existía. Antes de iniciar su búsqueda, iré al Titicaca, el lago sagrado de los incas. Hace mucho tiempo que se asocia a las leyendas del oro. Bueno, este es el lago Titicaca. Te deja literalmente sin respiración. A casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, casi no puedo respirar. A mi cuerpo le costará unos días aclimatarse. Aún así estoy ansioso por meterme dentro del agua. He oído que hace 500 años los incas tiraron tesoros de oro a este lago. ¿Por qué sacrificarían algo tan valioso? Me pregunto si quedará alguna prueba de esto en el fondo del lago. Y solo hay una forma de averiguarlo. Bucear a esta altitud supone un verdadero reto. Casi nadie bucea en el Titicaca. Pero mi guía, Gustavo Villavencio, es un auténtico apasionado de la arqueología submarina, a pesar de su peligro. El buceo en altitud tiene más riesgos que los del buceo tradicional. A 4.000 metros la presión atmosférica se reduce a menos de la mitad de la que hay en el nivel del mar. Eso hace que bucear sea más peligroso. Entonces, por nuestra seguridad, tenemos que ser muy estrictos con el tiempo que pasamos en el fondo, ¿no? Sí, hay que controlarlo. Así que bucearemos un poco menos de tiempo del que muestra la tabla de inmersiones por la altitud. Sí, por la altitud. También tienes que tener en cuenta que el agua aquí está muy fría, está a 9 grados. Eso es bastante fría. Sí, lo es. Siempre he buceado en el Caribe y en el Pacífico, donde el agua está caliente. Este es mi primer buceo de altitud en agua fría. Es tu primer buceo en agua muy fría. Agua muy fría. Estoy ansioso. De acuerdo. Vale. En el 2004, un equipo que realizaba una expedición con un sumergible a control remoto divisó una figura de oro en el lago que pesaba alrededor de 34 kilos. Entonces probablemente se podrían encontrar un montón de cosas más, pero bucear aquí va a ser muy complicado. Estoy un poco preocupado. Nunca he practicado el buceo de altitud. Nunca he buceado en agua muy fría en invierno. Y veo que Gustavo se está poniendo un traje seco y yo no, por tanto él puede que sepa algo más que yo no sé. Pero tú eres un tío duro. ¿Un tío duro? Tú eres más duro que yo. Bueno, veremos qué tal. He de reconocer que estoy un poco nervioso. No sé cómo voy a llevar todo el rollo de la altitud. Vamos a bucear a 4.000 metros de altitud. Veremos qué pasa. Está fría. Iba en serio. Al principio tienes la impresión de que te estás sumergiendo en un cubo de hielo, y a 9 grados esto no está demasiado lejos de la realidad. Pero estoy intentando adaptarme, moviéndome y respirando muy despacio. Me puse a buscar el brillo del oro. A través de los siglos se habrán enterrado muchas cosas viejas en el fondo. Cada roca o trozo de cristal podría esconder algo valioso. Pero tendré que hacer un montón de esfuerzos si quiero realmente